La palabra rosario significa corona de rosas. Nuestra Señora, la Virgen María, Madre de Dios, ha revelado a diferentes personas que cada vez que dicen el Ave María, le están dando a ella una hermosa rosa, y que cada rosario completo le hace una corona de rosas. La rosa es la reina de las flores, y así el rosario es la rosa de todas las devociones, y por ello la más importante de todas. Nuestra Señora hace 15 promesas a quienes recen el Santo Rosario. A todos los que recen devotamente mi rosario, prometo mi protección especial y muy grandes gracias. El que persevere en el rezo de mi rosario, recibirá alguna gracia insigne. El rosario será una defensa muy poderosa contra el infierno. Destruirá los vicios, librará del pecado, disipará las herejías. El rosario hará florecer las virtudes y las buenas obras, y obtendrá a las almas las más abundantes misericordias divinas. Los pecadores obtienen el perdón. Las almas sedientas se sacian. Los que están atados ven sus lazos deshechos. Los que lloran hallan alegría. Los que son tentados hallan tranquilidad. Los pobres, los religiosos son reformados. Los ignorantes son instruidos. Los vivos triunfan sobre la vanidad. Los muertos alcanzan la misericordia por vía de sufragios. Cuando San Pedro y los apóstoles comenzaron su ministerio, por pura necesidad refirieron la historia del Dios hombre que tan recientemente había vivido entre ellos, su nacimiento, vida, trabajo, enseñanza, sus milagros, su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Todo esto contaron y explicaron y enseñaron a la gente a rezar con las palabras que Él les dio. Esta fue la predicación del Evangelio, y la Iglesia ha hecho esto desde entonces y lo hará hasta el fin del mundo. Pero estas son precisamente las 4 partes del rosario. Referir el relato del Evangelio es anunciar los 20 sagrados acontecimientos o misterios de la vida de nuestro Señor. No es por lo tanto un argumento forzado decir, a la luz de estos hechos, que el rosario es una oración de las más auténticas y naturales de la Iglesia. Al rezarlo, oímos de nuevo la predicación del Evangelio. En nuestra meditación, consideramos su significado y decimos las oraciones más queridas a nuestro Señor y a Nuestra Señora, el Padre Nuestro y el Ave María. En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario significa corona de rosas. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos marchaban por el Coliseo con sus cabezas adornadas de coronas de rosas como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las mártires. Esto ocurría cuando la furia de los emperadores se desbordó sobre los primeros cristianos. Persecuciones iniciadas en el año 64 por el emperador Nerón y abolidas definitivamente hasta el año 313 por el emperador Constantino, el primer emperador cristiano de Roma. Muchos cristianos salieron de las ciudades y se refugiaron en los desiertos, donde encontraron en la soledad un medio maravilloso de comunicación con Dios. Durante las persecuciones, aquellos ermitaños comenzaron a organizarse en formas cada vez más complejas, hasta dar por resultado el nacimiento de los grandes monasterios en el siglo VI, mientras que elevaban sus rezos de una manera también cada vez más organizada.
Recitaban diariamente los 150 salmos que contienen elementos que nos ayudan a elevar nuestra mente a Dios para contemplar su verdad y su amor infinitos. Sin embargo, como muchos de aquellos monjes trabajaban duramente en los campos para lograr el sostenimiento de su monasterio, además de que eran pocos los que sabían leer para seguir los grandes libros corales, surgió al cambiar la recitación de los salmos, o al menos de algunos de ellos, por el rezo del Padre Nuestro o de algunas otras oraciones. Los monjes empezaron a sustituir los salmos por oraciones a la Madre de Dios en honor a la Virgen, dando origen a las primeras manifestaciones de lo que más tarde sería el Rosario. Santo Domingo de Guzmán es considerado con toda justicia el padre y fundador del Rosario, pues logró unir lo que en esencia es el rezo de esta maravillosa devoción: la recitación de las plegarias a la Madre del Redentor, con la meditación de los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo, porque el rezo del Rosario consiste fundamentalmente en la meditación de esos misterios, al tiempo que se repite el rezo del Ave María. Y esto es precisamente lo que el Santo Patriarca de los Predicadores, dominicos, formuló, al unir la contemplación de los misterios de nuestra redención a la invocación a la Madre del Redentor. Así, los frailes antiguos de la Orden de Predicadores, siguiendo el ejemplo de Santo Domingo, según nos relata otro autor de la época, hechas las dichas devociones a la Virgen Bienaventurada, unos se arrodillaban 100, otros 200 veces entre el día y la noche, y decían otras tantas veces el Ave María. Hugo Fulco, quien más tarde sería papa con el nombre de Clemente IV, escribió un poema sobre los 7 gozos de la Virgen: la Anunciación, el nacimiento, la adoración de los reyes, la resurrección, la ascensión, la asunción y la coronación de la Virgen. San Vicente Ferrer, por su parte, comparte esta devoción a los gozos de María, con la única diferencia que añade la venida del Espíritu Santo, resumiendo la asunción y la coronación en un solo gozo: la glorificación de la Virgen. Por su parte, los frailes de la Orden de los Servitas, nacidos en 1249, inician su devoción a los dolores de la Virgen, que se reducía a recitar un Padre Nuestro y 7 Ave Marías por cada uno de los 7 dolores de la Virgen Santísima. Ya en el siglo XV, los misterios del Rosario llegan a su expresión actual. A mediados de ese siglo, Fray Alan de la Roche promovió una cruzada de predicación sobre el Salterio de Cristo y de María, como él llamaba al Rosario. La intensa labor desarrollada por el Papa San Pío V en el corto tiempo de su pontificado logró unir a los príncipes cristianos de su tiempo en una cruzada común contra los otomanos, que desde Chipre se disponían a invadir Europa, penetrando por Nápoles al sur de Italia, logrando una célebre victoria naval en el Golfo de Lepanto el 7 de octubre de 1571. El Papa atribuyó la victoria a la especial protección de María en su devoción del Rosario, a quien había encomendado, junto con toda la Iglesia, la cruzada. Y para conmemorar su patrocinio, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, que se celebró el primer domingo de octubre de 1572, y que el Papa Gregorio XIII confirmó con el título del Santísimo Rosario. Años más tarde, Clemente XI extendió esta fiesta a toda la Iglesia universal, y el Papa León XIII, llamado también el Papa del Rosario, extendió la celebración de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario a todo el mes de octubre, como hasta hoy se celebra entre nosotros, siendo el Papa San Pío X quien fijó definitivamente para toda la Iglesia Católica la fiesta el día 7 de octubre. El 16 de octubre de 2002, el Papa Juan Pablo II publicó la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, sobre el Rosario de la Virgen María, en la que introduce 5 nuevos misterios, los misterios de la luz o luminosos. Con esta carta apostólica, el Papa daba comienzo al Año del Rosario, que se extendió hasta el mes de octubre de 2003,
ofreciéndolo especialmente por la paz en el mundo y en la familia. Al inicio dijimos que Nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada vez que rezan el Ave María, le están dando a ella una hermosa rosa. La Santísima Virgen María, en sus mensajes por todo el mundo, hace un llamamiento a los apóstoles de los últimos tiempos, que en su mayoría serán seglares y que llevarán en su boca la palabra de Dios, ofreciéndose ella misma como intercesora ante Dios Padre y su Hijo Jesús. Han sido muchas las apariciones de la Virgen en el mundo, a niños, a gente sencilla y humilde. Muchas de estas apariciones han sido aprobadas por la Iglesia. Otras están en estudio en la jerarquía diocesana correspondiente. Pero en todos sus mensajes hay elementos en común. Recomienda la oración, la penitencia y la devoción. En México, en el año de 1531, un sábado a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía hacia la Ciudad de México. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual, con palabras muy amables y atentas, le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. En otra de sus apariciones le dice: ¿No estoy yo aquí? ¿No soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? Luego le dio orden de cortar unas flores en lo alto del cerro, que llevaría como señal de que el mensaje es verdadero. Juan Diego llevó las flores ante el obispo Fray Juan de Zumárraga, entre las que se encontraban rosas de Castilla, acaso las rosas de su corona. Y al presentarlas, la aparición de la milagrosa imagen de Santa María de Guadalupe en su tilma. Nuestra Señora se le apareció a Bernadette Soubirous el 11 de febrero de 1858 en Francia, época y lugar de mucho desorden, a la entrada de una gruta donde había unas matas de rosas que se movían como si estuviera haciendo viento, pero no lo estaba. Desde el interior de la gruta, ella vio una nube coloreada con dorado y poco después una señora, joven y hermosa, quien se posó a la entrada de la cueva por encima de los rosales y la llamó. Bernadette perdió todo el miedo que había tenido antes y se arrodilló a rezar el rosario. Después, tanto ella como la señora completaron las oraciones, aunque la señora solo recitaba el Padre Nuestro y el Gloria. Bernadette recibió 18 visitaciones de la Virgen María en un periodo de 6 meses, sin saber quién era la señora hasta la última aparición. La Santísima Virgen visita a 3 niños pastores en 1917 en Portugal. Los mensajes dados por la Virgen de Fátima en sus apariciones hacían referencia al rezo diario del Santo Rosario, a la devoción al Inmaculado Corazón de María y a la penitencia como reparación de los pecados. Ella misma dice a Lucía, una de las niñas videntes, que los últimos remedios dados al mundo son el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. La oración le dice: yo soy Nuestra Señora del Rosario. Quiero que continuéis rezando el rosario todos los días. Cuando reces el rosario,
di después de cada misterio: oh mi Jesús, perdónanos. Sálvanos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a aquellas más necesitadas de tu misericordia. En 1973, la bendita Virgen María le dio a la hermana Agnes Katsuko Sasawa en Akita, Japón, 3 mensajes a través de una estatua de la Virgen María. Bañada en una luz brillante, la estatua se volvió viva y le habló con una voz de una belleza indescriptible. Lo esencial de su mensaje dice: si los hombres no se arrepienten y se mejoran a sí mismos, el Padre infligirá un castigo terrible sobre toda la humanidad. Este será un castigo más grande que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego descenderá del cielo y destruirá una gran parte de la humanidad, los buenos también como los malos, sin escoger sacerdotes o fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que permanecerán para ustedes serán el rosario y el signo dejado por mi hijo. Recen mucho las oraciones del rosario. Yo sola todavía puedo salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí serán salvados. Aparece en Bélgica en 1933. Lleva en su mano derecha un rosario y nos dice: vengo a aliviar el sufrimiento. Me está reservada esta fuente y es para todas las naciones y sirve para sanar a los enfermos. En Venezuela, en el mismo año, nos pide que llevemos el rosario y lo recemos como la mejor arma en contra de Satanás. En 1937 se aparece en Alemania la Virgen María y nos dice: rogad y sacrificaos por los pecadores. No penséis tanto en las cosas exteriores. Los tiempos son graves. Rezad el Santo Rosario, esa plegaria que puede tanto ante Dios. En su aparición en la Bretaña francesa en 1938, en uno de sus mensajes la Virgen nos dice: uníos, queridos hermanos, de un extremo del mundo al otro, por esta arma poderosa y eficaz que es el Santo Rosario, y yo seré la Madre de Misericordia. En Bilbao en 1941 nos dice: con el rosario venceréis, no lo dejéis de la mano, los que lo abandonen perecerán. En Filipinas en 1948, la Virgen se aparece y su mensaje es similar al de Fátima: rezad el Santo Rosario con devoción a la Inmaculada Concepción. La Virgen se aparece a un grupo de niños en Garabandal, España, en 1961. Ellos declaran con respecto al Santo Rosario: ella lo rezaba muy despacio, como ella quería que nosotros lo rezáramos. En San Damiano, Italia, en 1964, la Virgen le dice a la vidente Rosa Quattrini: rezad el rosario en familia, que es el arma más poderosa para vuestra salvación. En Vietnam, en 1976, la Virgen se apareció y nos dijo: tengo un rosario viviente y es la legión de la salva. Cada una de ellas es una cuenta. Quiero formar un rosario viviente como remedio para salvar al mundo. En 1987, en un lugar muy pobre, Tierra Blanca, México, la Virgen se aparece a 2 niñas y les habla del pecado, de la confesión, del ayuno y que recen el rosario. Nueva York, California, Nicaragua, Australia. Hay muchas más apariciones en diferentes partes del mundo en los que nos da su mensaje de devoción